Buenos días a todos. Bueno, como todos los talleres, les vamos a pedir que por favor silencien los celulares. La temática va a ser 20 minutos de exposición y después va a haber lugar a preguntas. Bueno, tengo el gusto de presentarles a Josefina Oldani. Josefina es ingeniera agrónoma con especialización en manejo de agroquímicos en cultivos extensivos. Es asesora de fitosanitarios en la provincia de Córdoba y Santa Fe y es desarrolladora de productos para la compañía PLAS Sociedad Anónima. Bueno, la dejo con Josefina. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Como vieron, al entrar les entregaron unos anteojitos. Vamos a ver un video por ahí. El que no pasó todavía por el stand no lo ha visto. Si no, los invito a pasar luego porque realmente vale la pena. Pero de todos modos los vamos a mostrar ahora. Gracias por venir a todos. Acá tenemos bastante hinchada. Está River y Boca, sí. Pónganse los lentes, por favor. Por ahí marea un poquito al principio, pero hasta que los ojos se acostumbran. Bueno, espero que lo hayan podido disfrutar. De todos modos, les comento, si no lo pudieron ver bien, los invitamos al minicine que tenemos en el stand, donde lo van a poder disfrutar con pochoclos también. A ver si puedo abrir la presentación. Qué bueno.
Quise ampliarla y no dio. Ahí. Ahora sí. Gracias. Bueno, como todos saben, el tema de hoy es la detección y control de malezas localizada y en tiempo real. Para esto contamos con la presencia también de la gente que ha traído esta tecnología al país, que es la gente de DIE y de Geosistemas, que nos acompañan y que después también van a poder sacarnos dudas en el caso de que surjan. Básicamente, el sistema de detección y control de malezas localizado en tiempo real fue incorporado en Argentina como sistemas que permiten la detección mediante sensores de las malezas y su control, como dijimos, en tiempo real y localizado. Y en forma efectiva. ¿Qué es esto? Detecta y aplica en el momento. No hay que hacer un mapa y después pasar con la máquina a controlar, sino que en el momento detecta y aplica. En este caso, en la foto de arriba pueden ver el sistema de WIDIT y en la foto de abajo pueden ver el sistema de WIDSeeker. Básicamente el objetivo de ambos es el mismo. Primero detecta, luego aplica y sigue detectando hasta encontrar una nueva maleza para aplicar. ¿El porqué de la incorporación en Argentina? Bueno, en realidad todos sabemos que ha habido muchos errores en el manejo de malezas, como los monocultivos, el monoproducto, los manejos no integrados de malezas principalmente en este caso. Esto hizo que aparezcan muchas malezas resistentes y tolerantes, barbechos cada vez más difíciles de controlar con herbicidas baratos. Se ha ido extendiendo la frontera agrícola, como saben, en el norte tenemos barbechos mucho más largos, más problemas de malezas aún. Y esto llevó a la necesidad de uso de agroquímicos específicos y caros. Esto significa que por hectárea, sobre todo en la zona norte, se hacen cada vez más caros los barbechos. El objetivo, obviamente, es controlar en forma localizada y en tiempo real. El origen de estos dos sistemas, uno viene de Estados Unidos, que es WIDSeeker, y el otro viene de Holanda, que es WIDIT. Históricamente, la verdad, estos sistemas son antiguos, es una forma de decir antiguos, pero no es que aparecieron hace 2 años como empezamos a escucharlos, sino que son equipos que hace más de 10 años que están trabajando. El tema es que el origen fue más para ferrocarriles, municipalidades, no tanto a nivel campo como se está incorporando ahora, principalmente en lo que es Argentina y Australia, que son países donde se está haciendo mucha siembra directa y donde esto se está haciendo necesario. En la actualidad, bueno, PLA está incorporando tanto en máquinas nuevas como en usadas ambos sistemas, hacemos el montaje de ambos sistemas y la instalación, ¿no? Básicamente, a ver si en el video están... bien. Básicamente, el funcionamiento de ambos consta de la emisión de luz en un rango definido, rojo e infrarrojo. Lo que hace es barrer el ancho de trabajo. Cada uno de estos sensores, uno al lado del otro, después vamos a ver bien las diferencias, pero uno al lado del otro barren el ancho de trabajo de la máquina, sensando y aplicando. Una vez que recibe, o sea, emite esa luz roja e infrarroja, recibe también luz roja o infrarroja, ahí define cuáles son malezas, eso tiene un ordenador, digamos, que le define cuál es maleza y aplica en el momento. Por lo tanto, cuando pase por barbecho limpio, no va a estar aplicando, que es como vieron un poco en el video recién. Funciones y ventajas. Básicamente, como se ve ahí, detecta la maleza en tiempo real, aplica exclusivamente sobre la maleza detectada. Obviamente ahorro de agroquímico, porque no es lo mismo en un lote con un 20% de malezas aplicar solo al 20% del lote que aplicar al 100% del lote. Reducción en la contaminación, razones obvias, estoy aplicando menos producto, por lo tanto menos contaminación. Una gran ventaja que es el uso de día y de noche, o sea, podemos estar trabajando durante las 24 horas. Y la posibilidad de incrementar dosis. Al estar aplicando exclusivamente sobre la maleza, se puede estar aplicando una dosis un poco más alta y lograr el control deseado. Básicamente las características principales, que es por lo que creo que todos habrán venido a ver un poco las diferencias o de qué se tratan estos sistemas. Ambos sistemas, a la izquierda ven el WIDSeeker y a la derecha el WIDIT. Ambos sistemas trabajan con sensores. En el caso del primero, los sensores son cada 38 centímetros. En el caso del segundo, los sensores son cada 1 metro. Teniendo en cuenta que cada 1 metro ese sensor en realidad cuenta con 5 sensores internos. Estos 5 sensores cubren 20 centímetros de sensado, digamos. Por lo tanto, como ven abajo, la cobertura de lectura del primero es de 38 centímetros cada sensor y en el segundo caso son 20 centímetros cada sensor.
En lo que es cobertura de aplicación, en el primer caso va a depender de la pastilla elegida, va a depender de la zona, del tipo de trabajo que se quiera hacer. Ustedes pueden elegir la pastilla deseada, desde un cono hueco, cono lleno, abanico plano, antiderivo, lo que fuese. En el segundo caso está más centrado, está más buscando en realidad una cobertura de unos 25 centímetros con un pico especial que tiene un ángulo de 60 grados. Normalmente ustedes están acostumbrados a escuchar ángulos de 80 y de 110, que son los más comunes. En este caso, un ángulo de 60 grados con una pastilla de acero inoxidable específica, tamaño 0,2, como si fueran las amarillas que conocen normalmente. La separación entre picos, lo mismo, censa a 38 y aplica a 38 centímetros, cada pico está a 38 centímetros en el caso de WeedSeeker y a 20 centímetros en el caso de Weedit. El accionamiento, cuando detecta y manda la información al pico, ese pico tiene distintas formas de accionamiento. En el primer caso es un solenoide que abre y cierra, en el segundo caso es una pastilla con PWM. No sé si han escuchado hablar del sistema PWM, por ahí el que tiene más cercanía con PLA ya conoce esta nueva tecnología. El PWM lo que hace es por segundo abrir y cerrar 10 veces cada pastilla. Y cada vez que se abre y se cierra esa pastilla, puede estar abierta durante el 30 o el 100% del tiempo. Esto lo que me permite es además poder hacer una dosis variable sin variar el tamaño de gota. No me voy a meter demasiado en eso, pero después si quieren podemos conversarlo. Modelos de pastilla, como dijimos hoy, a elección en el primer caso y en realidad es 60-02 para el segundo caso. Es 30 con 60 de ángulo. Bien. ¿30? Perdón, entonces me equivoqué. Yo dije 60 grados de ángulo y es 30 grados de ángulo de apertura, ¿sí? Es mucho más chico todavía. Por otro lado, la posibilidad de hacer aplicación total y localizada. ¿Qué es esto? Poder estar haciendo una aplicación total de un herbicida, por ejemplo, preemergente, y al mismo tiempo estar haciendo una aplicación localizada de herbicidas de contacto o específicos para la maleza detectada. En el primer caso sí se puede hacer con doble línea de pulverizar. En el segundo caso tiene una capacidad que está bueno que se los muestre acá. Fíjense, acá hay 3 fotos. Este sistema tiene la ventaja de poder trabajar al 100% con estos picos PWM. Esto significa que yo podría estar aplicando 0 donde no detecto maleza y en este caso es solo un ejemplo, por ejemplo 124 litros por hectárea. Cada vez que detecto una maleza aplica 124 litros. Obviamente que no son todos en ese momento, sino lo correspondiente a la hectárea, ¿no? En el segundo caso, con el mismo equipo, ustedes podrían estar eligiendo un porcentaje menor. Por lo tanto, estar aplicando 0 litros con la misma pastilla y a la misma presión, estar aplicando 0 litros donde no detecta y 80 litros, por ejemplo, donde detecta. Esto también es posible. Y por último, que es lo que hablábamos de poder hacer 2 aplicaciones al mismo tiempo, tiene la posibilidad de estar trabajando con un porcentaje que yo puedo elegir, 30, 40, 50, 60% en todo el lote, y cuando detecta la maleza, aplica el 100%. Se me fue. Por otro lado, hoy se estaba viendo el video, porque yo acá no lo veo. Ahora lo pueden ver. Por otro lado, el cálculo de ahorro. Hoy en día ambas empresas pueden calcular, o ambos sistemas, perdón, pueden calcular el ahorro que han tenido. Si están haciendo 100 hectáreas, pueden saber cuánto realmente aplicaron de esas 100 hectáreas. Por lo tanto, en el momento pueden definir el ahorro en plata. Y por otro lado, el tema de los circuitos. Cuando uno habla del primer equipo, el circuito es el circuito estándar de la máquina. O sea, comparte bomba, comparte caudalímetro, comparte válvulas. Cuando llegan al pico, el pico ustedes saben que la mayoría de las máquinas tienen un pico triple o simple o quíntuple, en nuestro caso un pico quíntuple, que pueden estar trabajando con las 4 pastillas convencionales o en una de esas salidas colocamos una manguerita que alimenta el solenoide de este sistema. Por lo tanto, con la línea convencional o el circuito convencional, ustedes pueden estar utilizando el WeedSeeker. En el caso de Weedit, en realidad son 2 circuitos independientes. Dentro de la misma máquina, lo único que comparten es la bomba. Luego, caudalímetro, reguladora, el regulador de presión principalmente, son circuitos separados. O sea, elijo trabajar con uno o elijo trabajar con el otro.
Más diferencias. Bueno, en realidad no diferencias. La aplicación de día y de noche en ambos casos. Esto es una gran ventaja para trabajar sobre todo en el norte con las altas temperaturas. Ambos en realidad emiten luz. Luz roja e infrarroja. No nos vamos a meter en el rango de luz. Yo acá puse 660, 770, que es más o menos el rango de este tipo de luces o de esta longitud de onda. Y la recepción en realidad es muy similar. Ambas emiten y reciben. Una recibe el NDVI, que en realidad es sacado de una fórmula de rojo e infrarrojo, incluyendo rojo e infrarrojo. Y el segundo directamente lo que detecta es el nitrógeno. Está mal escrito acá. Sí, infrarrojo cercano. No, está bien. El infrarrojo cercano. Lo recibe y cuando recibe esa cantidad o esa luz, aplica. En cuanto a la calibración, en cuanto a aplicación por defecto, que está más arriba, en este caso yo puse sí, no, pero es un poco relativo. En el caso de WeedSeeker, cuando se ensucia, por ejemplo, o cuando se aleja o se acerca al suelo y se satura de luz o de longitud de onda, aplica. O sea, por defecto nunca va a errar. De última, termina abriendo ese instante. En el caso del segundo, sí lo hace en el caso de ensuciarse, aplica por defecto. En el caso de acercarse o alejarse porque el botalón se mueve, no aplica. Calibraciones. Bueno, en este caso también tenemos diferencias. En el primer caso, lo que es WeedSeeker hace una calibración de sensibilidad de lectura. Quiere decir que uno puede saber o decirle que quiere que detecte solo las malezas chicas o las medianas o las grandes. Eso va a depender del tipo de trabajo que se quiera hacer. En el segundo caso también. En el primer caso, lo que también uno debe hacer es la calibración de base. ¿Qué es esto? Colocarse en un lugar limpio, sin malezas. En realidad es una tecla, lee el suelo limpio y una vez que hicimos esto ya queda calibrado. Quiere decir que cuando entremos al lote con malezas, ahí va a empezar a detectar la diferencia. En el segundo caso esto no debe hacerse, en realidad ya hace un cálculo automático. Y lo que sí permite también es una calibración de aplicación. Es decir, si yo quiero que por las dudas aplique unos centímetros antes o unos centímetros después, o ambas, que para asegurarme, uno puede calibrar eso también, cuánto antes y cuánto después aplicar. En cuanto a detección, esto es importante saber, detecta malezas muy chiquitas. Hemos tenido casos de malezas de que es una monedita de 25 centavos, estoy trabada, centavos, y la detecta. Y obviamente no solo la detecta, sino que aplica, que es lo más importante. En cuanto a altura de trabajo, también son algunas preguntas que nos hace mucha gente. Lo ideal es trabajar a unos 60 centímetros, entre 60 y 80 en el primer caso, y 60 centímetros en el caso de Weedit. Y la velocidad de trabajo, que también es una pregunta muy frecuente, se puede trabajar hasta 22 o 25 kilómetros de velocidad perfectamente. Y acá algunos números. Yo quise ser muy global porque depende de muchas cosas, depende de los productos que estamos usando, de la zona y del tipo de trabajo que hacemos. Pero hoy un barbecho relevado de bastante gente ya está más o menos entre los 25 y los 35 dólares por hectárea, principalmente en el norte, que es donde más se aplica. Imagínense números muy gruesos, una cobertura de un 20%, estarían aplicando, en lugar de 25 a 30 dólares, estarían aplicando entre 5 y 7 dólares por hectárea. En el caso de que la cobertura sea mayor, que uno dice no tiene sentido, fíjense que una cobertura de 80% de malezas, un 20% muchas veces que está limpio, que casi ni se ve, pero es muchísimo, estarían ahorrando muchísimo también, pues estarían aplicando entre 20 y 28 dólares, comparado con los 25 a 30 dólares. Por eso es que es tan importante la incorporación y por eso es que vemos que en este último año se han vendido muchísimos equipos, porque el número se ve rápidamente, el resultado se ve muy rápidamente, el recupero de esta inversión. Y básicamente lo más importante, y un poco lo que ya dijimos, son menos agroquímicos los que aplicamos, menos contaminación, obviamente menor costo. Dosis más concentradas se podrían utilizar, es decir, si las malezas son un poco más grandes podemos aumentar la dosis, porque de todos modos estamos ahorrando en cantidad. Y evaluando los manejos es posible ingresar al lote con malezas pequeñas sin esperar otros nacimientos. ¿Qué se hace normalmente? Se esperan nacimientos y se dejan crecer las primeras malezas, que son mucho más grandes y más difíciles de controlar. En este caso podríamos entrar tal vez 2 veces, en los primeros nacimientos y en el segundo nacimiento, porque el ahorro realmente es notorio. Bien, no sé cómo estoy de tiempo.
Lo quise hacer medio rápido para que sea más debatido que... Ah, estamos bien. No sé si querés que ya hagan las preguntas. De mi parte, yo por las preguntas. De mi parte, más o menos esta es la presentación. Quisimos aprovechar que está la gente especializada, sobre todo en estos temas, y aprovechar los 20, 25 minutos que nos quedan para que se saquen todas las dudas. Creo que hay... Ah, ahí viene un micrófono. ¿La merma del costo considera el producto o todo lo operatorio? No, exclusivamente el producto. De todos modos, la aplicación en el lote se hace completa. O sea, el gasto de combustible va a ser el mismo, porque el lote lo vas a pasar de todos modos por todo el lote. Va a aplicar menos, pero va a pasar por todo el lote. Josefina, 3 preguntas tengo para hacer. Que me surgen así la inquietud. Yo soy del sudeste y nosotros tenemos lote con alto nivel de cobertura. Por ejemplo, la calibración en ese sentido, ¿cómo sería? En el segundo caso, no sé si quieren contestarlo ustedes, pero hago un adelanto. En el caso de Weedit no necesita calibración. En el caso de Weedseeker se va a una parte limpia del lote o en la entrada del lote al menos, la parte más limpia posible, y ahí se hace la calibración. Es hacer esto y nada más, no es que hay que esperar y tocar nada. Perfecto. No sé si alguno quiere agregar algo de los chicos. Normalmente limpiamos una zona cerca de donde va a cargar la máquina para que el maquinista la calibre en esa zona y está seguro de que no tiene maleza. Esta calibración, como es rápida, cada vez que va a cargar podría recalibrar, por ahí si van cambiando lote a la lote. humedad, claro, lote a lote, sobre todo si va cambiando la humedad o la luz solar, que puede ir cambiando también la calibración. Bueno, y la otra pregunta que me surge, digamos, ¿cómo uno tendría una manera de sacar un cálculo de qué cobertura o de qué cantidad de malezas tiene en el lote para el caldo que uno prepara? Porque vos entras con una cantidad de litros a la máquina y si es eficiente la aplicación, ¿qué haces con el caldo que te sobra? Sí, sobre todo ya cuando está mezclado con agua, que no lo podemos reutilizar. La verdad, nosotros no tenemos todavía experiencia en cálculos, no sé ustedes, me gustaría que aporten. Espérate el micrófono. Ahora sí, con voz de hombre, otra cosa. Cuento un poquitito la situación nuestra y después le paso el micrófono a los chicos de Geosistema. En el caso de Weedseeker se desarrolló una consola que va monitoreando cuánto vos venís aplicando. Cuando tenés que cargar de nuevo el tanque, le decís que vas a cargar y te muestra cuánto venís gastando, ¿sí? En el lote para que puedas cargar y cuánto tendrías que cargar, si todo sigue igual, para que no te sobre producto. ¿Se entiende? No sé si me expliqué. El primer lote, digamos, va a ser a ojo. El segundo tal vez también, pero ya el tercero... Tancada, ¿no? Claro, la primera tancada a ojo, no lote, y después te va diciendo cuánto tenés que cargar y cuál es la mezcla de producto que tenés que hacer. Normalmente uno cuando en la operatoria normal de pulverización vos agarrás y decís, bueno, tengo que echar tantos bidones en un tanque lleno de máquina. Y acá por ahí te va a decir, mira, tenés que echar 300 litros y te calcula cuánto tendrías que echar de principio activo. Sí. Espera que hay una respuesta de... Sí, básicamente el mismo criterio. El Weedit, la propia consola del Weedit ya en sí misma indica el ahorro a medida que va avanzando. Entonces se sugiere hacer 2 pasadas con poco producto y si me está arrojando un ahorro de 80%, en 1000 litros de tanque cargo 200 con un margen lógico, pero siempre se trata de cargar de menos, ¿no? Eventualmente. No, ¿y cómo funciona el sistema en ambos casos cuando hay algo de viento, un tema de derivas? No un viento exagerado, pero nosotros en el sudeste convivimos con un viento bastante bien. No, en principio, como bien lo explicó Josefina, el equipo está trabajando con toda la línea presurizada, es decir, que nosotros tenemos garantizada la presión y el tamaño de gota, y el tipo de pastilla que está usando, que es 3002 y en banda,
me está dando un disparo de aplicación con una deriva mínima, con gota grande. Realmente en el caso de WIDIT tenemos muy poco problema de deriva, ¿no? Naturalmente hay condiciones extremas que no lo permiten, pero comparado con una pulverización convencional, lamentablemente no tenemos video del equipo nuestro, ¿no? El video que ustedes veían es el del WeedSeeker, pero es muy diferente a lo usual ver el disparo de la aplicación de un WIDIT, ¿no? En el caso del video que vieron, en realidad le erramos nosotros en poner la pastilla que teníamos en ese momento y no elegir, porque vieron el viento que había, y no elegir una pastilla de baja deriva al menos, y el trabajo hubiera sido mejor aún. Esto era un poco más visual, pero en la realidad uno elige la pastilla correcta y no tendría... Lo mismo pasaría que con una aplicación convencional, donde uno debe elegir la pastilla correcta para el viento. Sí, en el caso nuestro, con WeedSeeker lo que apostamos es a que sea un bypass entre la línea de pulverización y la pastilla, ¿sí? La realidad es que en el sudeste las condiciones de viento no son amigables. A mí me tocó hacer un par de pruebas con WeedSeeker con viento y perdimos un día y pico probando pastillas. Y terminamos en algunas pastillas que son más conocidas, ¿no? Inyección de aire, antideriva. La realidad es que no sé qué parte del sudeste sos. De Mar del Plata. Me tocó probar en un lugar peor, me tocó probar en Dorrego, ¿sí? Y encima el cliente lo que quería probar era con una 01, ¿sí? Que era un castigo. La realidad es que la pastilla es una decisión agronómica, ¿sí? Y la condición de viento es una decisión agronómica y no ha cambiado nada, por más de que el sistema abra o cierre la pulverización, la pastilla sigue siendo una cuestión agronómica. A nosotros como estrategia nos parece muy interesante que vos tengas el abanico de 1000 pastillas que hay en el mercado y uses la que te conviene o mejor te resulta. Hay condiciones en las que una 02 va a venir bien, hay condiciones en las que una inyección de aire es la pastilla justa, hay condiciones, ustedes tienen pelitos de ryegrass naciendo que lo quieren aplicar con una concentración de tonada de alta, ¿sí? Y si le aplico volumen, no lo controlo. Entonces, querés aplicar una pastilla que eche con una 01, que apenas si pasa por los filtros. La pastilla es agronómica, lo nuestro es electrónico. Entonces, la realidad, la respuesta a eso es aplicar con la pastilla que aplicaste siempre y en la condición que aplicaste siempre. ¿Cuántas manos? Sí, hola, soy de Pergamino. ¿Qué cantidad de hectáreas estiman anuales que se necesitan según el costo del equipo? ¿O cuántas aplicaciones por año ustedes creen que se puede hacer con esto? ¿Alguno de ustedes tiene hecho ya un cálculo cerrado? Sí, ¿cuántas hectáreas hacer para recuperar la inversión? Claro, en los barbechos, suponiendo que tenemos 5 aplicaciones anuales en la zona nuestra, aproximadamente, ¿se usan las 5 o se usa en 1,5, diríamos? Ahí está el micrófono. ¿No? Si me escuchan, te lo contesto. Sí. Es bastante variable la situación desde el punto de vista de qué se aplica y cuánto se aplica, ¿sí? En el norte, que es donde hay más experiencia, la primer pasada después de trilla, que es con preemergente, hay que aplicarla en cobertura total. Si no aplicaras la pasada con preemergente es muy difícil alcanzarlas porque las temperaturas y las humedades te hacen que no termine llegando y hay algunas malezas complejas como el SAR o como Cloris que cuando se disparan son inatajables. En el caso del norte de provincia de Buenos Aires me imagino que con los ryegrasses resistentes te pasa lo mismo, ¿sí? Cuando se disparan son muy difíciles de atajar. Si el cálculo lo hacemos contra glifosato en el norte, ¿sí? Hiciéramos la cuenta contra glifosato, que es un poco el valor que había puesto Josefina, el corte va a estar entre las 3 y las 5.000 hectáreas. Y eso indistintamente de la marca. Los chicos deben tener más o menos el mismo número. Lo sacamos contra glifosato al número porque es una cuestión de que el precio es más o menos parejo en toda la Argentina. El problema es el cliente promedio nuestro dejó de usar glifosato. Y si al cálculo lo saco contra Ligate, los números cambian radicalmente. Pero la idea entonces es 3.000 a
De cultivo, ¿no? De cultivo. De ahí tenés 3 pasadas de barbecho, estás hablando en 12.000 hectáreas más o menos, ¿sí? Más o menos. Una pequeña aclaración nomás, porque a veces también cometemos el error de pensar que esto es solo para maquinarias tan grandes y que solo justifica en hectáreas tan grandes. Si yo pienso esto en una máquina pequeña para una cobertura completa, para un terreno pequeño, lo real es que el porcentaje de ahorro es el mismo, o sea que simplemente lo tengo que mirar en función de cuántas hectáreas quiero cubrir y eso me da el ancho de máquina que sería el ideal para que yo tenga el mismo ahorro que tiene una máquina de 30 metros en una máquina de 10. No cometamos el error de pensar que esto solo vale si lo tenemos montado en una máquina de un ancho alto. Bien. Sí, hay otra cosa por ahí para aclarar, que también está la posibilidad de hacer una máquina con doble tanque, donde uno podría estar haciendo primero, o sea, la aplicación completa del residual y solo localizado el producto específico para principalmente lo que es resistente. Ahí también cambia el número, obviamente. Había varias manos. ¿Cómo sería, bueno, buenos días, cómo sería la interpretación agronómica? Ahí yo desconozco esas pastillas PWM, hago una situación puntual de un barbecho, el primer barbecho, donde uno por ahí usa alguna herbicida de contacto y tiene que usar el residual. En esas PWM uno podría dosificar en la misma pasada, variable. hacer variable uno de contacto y el residual, o de esta forma hay que hacer. No sé, alguien habló, me parece. Bueno, ¿cómo se interpreta la dosificación de eso? No te entendí bien la pregunta. Primero te explico, el PWM no es una pastilla, sino que es la válvula que abre la pastilla. O sea, la pastilla después va a ser la 3002 esta, pero es la válvula que abre esa pastilla. Lo que no te entendí es lo del residual y lo del específico. Correcto, si digamos en el barbecho largo, sí. Voy a hacer un ejemplo para que sea gráfico. Uno usa, no sé, 2,4-D, dicamba y, no sé, y metsulfurón, por decirlo. Muy probablemente en ese barbecho largo lo que haya real de cobertura de maleza sea un 10 o un 20% del área. Entonces, ¿cómo habría que interpretarlo con este equipo? Digamos, ¿se dosifica solo para ese 10-20% y después hay que planificar el herbicida residual en una segunda pasada? Sí. Vos vas a hacer la aplicación de ese 20%, 10%, 15% con la dosis que vos elijas, que hasta podría ser variable, pero no va a tener sentido porque va a ser una aplicación muy puntual, salvo que sean manchones grandes donde puede llegar a variar y no va a tener sentido. Después, cuando hagas la aplicación total, vos lo vas a hacer con el circuito convencional de la máquina, que podría ser en el caso de, bueno, nosotros en PLA tenemos el sistema PWM, pero aparte del sistema de WIDIT, ¿sí? Uno es la aplicación convencional, donde aplica siempre, no cuando detecta, y otra es esta, que es cuando detecta. Vos la dosis va a ser la misma, sea el 100% o sea el 20%, vos elegís una dosis, no sé, de 2, 3, 4 litros. Si quisieras, podrías concentrarla, pero va a ser en ese lugar solamente. No sé si, o a lo mejor no te entendí la pregunta. Pero lo tengo que hacer en 2 pasadas. Salvo que tengas doble línea. En el caso de tener dos bombas, 2 tanques, 2 tanques, 2 bombas. En el caso de tener 2 productos separados, 2 caudalímetros y demás, o sea, doble línea en la misma máquina, sí lo harías independiente. Vos tendrías una dosis para el preemergente o para una dosis para el preemergente y otra para el selectivo. Que en ese caso, si fuera WIDIT, sería con PWM. ¿Se entiende? Perfecto, muchas gracias. Yo soy de Santa Cruz, estudiante en Bahía Blanca ahora, y quería hacerte una pregunta por el tema del viento. ¿Cómo aplicarías entonces, cómo harías un control en Santa Cruz, donde tenés ráfagas de 90 kilómetros, vientos huracanados? La pregunta es, en Santa Cruz, ¿qué pastilla estás usando? ¿Cómo harías la aplicación? Sí. ¿Vos qué pastilla estás usando? No, yo quiero hacer una tesina con respecto a eso. Va a depender de lo que estén usando y lo que el necesiten tema es viento, en la zona. La deriva. Exactamente. El tema es que yo no te puedo decir, usa una antideriva.
porque por ahí estás haciendo fungicida, por ahí estás haciendo insecticida, por ahí depende. En este caso, hablando solamente de malezas, Sí, sí. hay zonas donde los barbechos se hacen con antideriva al 100%. Lo podrías hacer con esa pastilla. El concepto es exactamente el mismo. En el caso de Weedseeker. En el caso de Weedit ya tenés una pastilla, pero tenés la posibilidad de jugar con la presión. Vos con Weedit decís, bueno, quiero trabajar a 3 bares y te mantiene esa presión. O quiero trabajar a 2 bares y medio y te mantiene esa presión. Por lo tanto, cuando el viento es muy grande y tenés que agrandar la gota, te vas a una presión un poco más baja, fija, constante, y agrandar la gota. Pero magia no hace nadie. O sea, cuando hay viento es complicado, no habría que trabajar. Pero bueno, todos sabemos que hay que trabajar de todas maneras. ¿El viento huracanado? Claro. Y con vientos huracanados, dedícate a dormir la siesta. Sí. Pero bueno, obviamente que el control de gotas se hace tal como lo haces en una aplicación convencional, y sobre todo para barbechos que muchas veces se usan o antideriva o baja deriva. Ustedes saben que hay una variedad muy grande de pastillas además. No hay que ir al extremo a lo mejor de las inyectadas con aire, sino que están esos intermedios. Pero va a depender del viento y de las condiciones de humedad. No sé si alguno quiere agregar algo. No, yo quisiera aportar creo que entiendo lo que pregunta la chica. Probamos el equipo cuando sufrió él allá en Dorrego. Y él me aclaró que existía la posibilidad de, con un mismo sensor, prender 3 picos. ¿Por qué? ¿Qué nos pasaba? Nosotros poníamos una tarjeta hidrosensible arriba de una maleza de 25, del tamaño de una moneda, y el disparo era perfecto. Pero con una pequeña deriva de 2 centímetros, que con una cobertura total lo cubrirías, nos explicaba que se podría cubrir ese problema que dice esta chica, o muchos lo deben estar pensando, que en vez de que prenda un pico, se prendan 3. Entonces eso lo podría estar absorbiendo. No sé si estoy diciendo algo mal, me puede corregir allá. Sí, en realidad es una cuestión de armar de esa manera la máquina. Hoy viene de esta forma, pero se puede buscar la vuelta. Pero reitero, vientos huracanados, no recomendamos la aplicación, ¿no? Ramiro. Claro. Ajá. Ah, claro. Y le están buscando la vuelta de alguna manera. Y sí, sí, lógicamente. ¿Qué pregunta? Y podría estar ayudando. El tema es, hay que ver cómo se hace el montaje de todo eso, por el peso. Ah, pensé que Juan poner todo, el túnel, el inyector. Sí, en ese caso, separando de acá, o sea, una aplicación total, está la opción de túnel de viento. Hoy Pla tiene un túnel de viento en botalón trasero que no es el que teníamos hace años en botalones delanteros, con muy buen caudal de viento, hasta 100 kilómetros por hora, y ahí podríamos estar pensando en algo, en una alternativa. Hay que trabajar de noche. Pero sí. Embolsen viento y vendan viento, qué sé yo. Sí, sí, es entendible. Sí. Allá hay otro. Una preguntita. Edgar de Río Cuarto. Quería consultarle si es posible obtener un mapa de rendimiento de malezas del campo, con cualquiera de los dos sistemas. Contesten los dos sistemas. Ahí está, ahí les paso. Sí, es perfectamente posible. De hecho, es una alternativa más que interesante porque en un lote convencional hoy yo sé que salgo a fumigar X cantidad de hectáreas a tal dosis y voy a gastar tantos litros más un pequeño porcentaje que puede ser el encime que sea normal tener. En un sistema como este yo no voy a saber, una vez que fumigué un lote, si el resultado fue bueno o fue malo, si no sé exactamente cuántos litros apliqué. La mejor manera de saber eso es leyendo realmente cuántos litros está aplicando. O sea que por un lado tengo un control de cuánto se aplicó, un control administrativo y también un control agronómico para poder seguir campaña tras campaña o fumigación tras fumigación de ese lote. Y también me permite generar un mapa de malezas. Esa aplicación localizada de malezas me va a indicar en qué sector del lote
se aplicó más agroquímico, menos agroquímico, me va a permitir de alguna manera ir buscando correlaciones entre las diferentes aplicaciones de ese lote para saber más que nada si hay un sector que es el que es más propenso a tener infección de malezas. Sumado a eso, se puede también pensar que ese mapa, llevado a la época donde tengo ya cultivo y estos sensores no van a estar trabajando porque trabajan solo sobre barbecho, normalmente la maleza va a venir relacionada con niveles dentro del lote, donde tengo más bajo voy a tener más maleza, o sea que también ese mismo mapa me puede generar mapas de prescripción, no para hacer una gran variación de dosis, pero sí una pequeña dosis de manchoneo cuando estoy haciendo aplicación convencional en un cultivo. Bueno, nosotros originalmente el WeedSeeker no trae un mapeador o una consola que mapee. En Agroactiva, junto con Trimble, hemos desarrollado, DIA y Trimble, hemos desarrollado una consola, un display, que muestra la información y hace el mapa de la aplicación de los sensores. En Agroactiva, en la última Agroactiva lo hemos presentado. La consola es opcional y va a estar comercialmente disponible a fines de año. Bueno, hacemos una última pregunta y ya vamos cerrando por una cuestión de tiempo. Sí, gracias. Ingeniera, cualquiera de los dos sistemas o marcas comerciales de los cabezales o picos, sensores, aplicadores, que se pueden montar en un barral, suma peso, o sea, suma kilos. Sabemos que lo más limitado que hay en los barrales de las pulverizadoras, justamente la capacidad de carga de los barrales. La pregunta es, cuando se montan estos sensores aplicadores, ¿se aplican en barrales más angostos a igual tamaño de máquina o se tienen que reforzar estos barrales? Todo depende del modelo de máquina del que estamos hablando. Cuando hablamos de una máquina, en nuestro caso, de una 3250 trocha ancha en adelante, son muy pocas las modificaciones que hay que hacer. Hasta ahora, en realidad, la mayoría en lo que es WeedSeeker hemos estado armando sobre máquinas de 30 o 28 metros, pero el ancho de WeedSeeker fue de 25 metros. Este año también arrancamos con Weedit, lo mismo, con barrales que pueden llegar a los 30 metros, pero con una cobertura de 20, 22, 23. En realidad hay uno que ya tiene 27 metros y hasta ahora estamos logrando una buena estabilidad. Obviamente que estamos creciendo todos con esto y estamos desarrollando mejoras. Cuando hablamos de máquinas más chicas, en esas sí ya tenemos programado para lo que es botalón, que es la parte central, digamos, y alas, refuerzos y retoques que ya están definidos. Cuando va con esa máquina va con determinados refuerzos. Bueno, le agradecemos a Josefina por la presentación y a todos por participar. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos por venir y los invito al stand nuestro para comer pochoclos y ver el cine en 3D.